Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Pixel and Paper, yo soy Fer Caballero y continuamos con esta serie de videos analizando los juguetes de la serie de Star Wars Micro Galaxy Squadron, que hemos estado viendo varias naves. Ahora vamos a hacer algo diferente, vamos ahora a analizar estas cajitas que son las Mystery Boxes. Bueno, pues aquí tenemos la presentación de las cajitas, como vienen. Esta es la versión completa. Bueno, yo las fui armando poco a poco porque no es tan fácil encontrarlas, la verdad. Aquí tenemos cómo vienen. Se abre, viene un blister con los personajes. Estos pues son mystery boxes, o sea que vienen random, no sabemos cuáles son las que nos van a tocar, ¿no? En este caso podemos ver que viene con una base. Todos traen la misma base, es una base genérica. Aquí tenemos a uno de los vehículos más comunes que salen, son los que más se repiten, que es el Clone Trooper con el vehículo AT-RT. Este pues es el más común, el que más fácil que nos salga a todos. Aquí tenemos el Scout Trooper, que también es uno de los personajes más comunes. A mí no me importa tenerlo repetido porque pues bueno, así puedo tener varios como si fueran el escuadrón, ¿no? Vamos a ver una versión de este variante. Es el Chase, es el raro, pero ese lo dejamos para el final. Tenemos a Din Djarin, el Mandalorian. También esta es la versión de las más comunes, aunque he sabido de personas que les ha costado mucho trabajo que les salga. Aquí podemos ver que tiene una capa. Ahorita hacemos la comparación con el que viene con la Razor Crest, ya que es diferente el traje, tiene ligeras variantes. Aquí podemos ver cómo viene el personaje con su armadura, con su capa, que se puede remover. Y este es el que viene con la versión del Razor Crest, que como podemos ver es completamente diferente la armadura, sí es notoria la diferencia. Este por ejemplo trae su capa de lado, trae el jetpack. Eso es porque cuando va en su moto con Grogu todavía no tiene su armadura completa de Beskar. Por eso es que aquí está la gran diferencia. Aquí tenemos a Ahsoka Tano, otro de los personajes más o menos comunes que salen. Está muy bonita, está muy bien hecha. Acá tenemos al Maul que habíamos sacado, a Darth Maul. También es otro personaje bastante común. Aquí ya entramos en el terreno de lo raro, ya que este es uno de los personajes más difíciles que salgan, que es Cobb Vanth. Trae el traje de Boba Fett, si se acuerdan, es el comisario. Y con este vehículo, esta moto, este Spider Bike, que a mí me encanta. Creo que es el más detallado de todos. Es un personaje muy preciado y como es muy buen personaje en la serie de Mandalorian, pues es muy solicitado. IG-11, el cazarrecompensas, otro de los personajes también raros, difíciles de conseguir, bastante cotizado. Y es que si nos fijamos en la cajita, en esta parte vienen los vehículos que hemos visto hasta ahora. Y aquí vienen pues las siluetas, ¿no? De IG, de Cobb Vanth, y esta es la ultra rara, que es el Chase, que es el que vamos a ver a continuación. Y llega la joya de la corona, que es el Scout Trooper, con una característica que es el más difícil de conseguir de todos. Y ahora que gire, vemos en la espalda a Grogu. Milimétrico, no me enfoca bien. Vamos a... Ahorita lo acerco más a ver si se puede notar bien. Quiero agradecerle a Arturo Escamilla del grupo de Micro Galaxy Squadron que me ayudó a conseguirlo. Y pues igual si quieren contactarlo, si están en el grupo, él tiene algunas figuras repetidas que está vendiendo. Pues eso es lo bonito de este grupo, ¿no? Que podemos
estarnos compartiendo nuestras colecciones y haciendo cambios, en este caso con las figuras. Vamos a hacer un análisis rápido. Bueno, primero que nada, pues notamos que las motos son diferentes, ya que son muy similares la de IG a la del Scout de Baby Grogu. Y las diferencias entre los soldados son evidentes, ¿no? Ya que el común es más blanco, mientras que este es un poco más cafezoso, más sucio, como sale en la serie. Y con el precioso Baby Grogu, que soy muy fan de él. Quizá por el fondo blanco cueste un poquito trabajo verse. Están increíbles, súper bonitos, sumamente detallados. Aquí, por ejemplo, quiero mostrarles esto. Esta es la figura típica, ya sabe, la de los 80, la vintage. Y pues es más pequeño incluso que un brazo del original IG. Este es IG-88 y este es el 11. Pero bueno, el tamaño, ¿no? Aquí tengo mi moto de los 80s, ya un poquito descuidada porque la tengo ahí arrumbada. Y, o sea, ver el tamaño de esto es... Cada personaje pues viene siendo prácticamente como una bota. Así podemos darnos una idea de los tamaños de los personajes. Comenzaremos con las cajitas. Aquí vemos que pues estas más bien vienen en un color más bien café, recordándonos a la batalla de Geonosis, ya que aquí de fondo está la LAT, la nave de los separatistas. Aquí están los AT, los que usan los clones. Aquí están los modelos. En el video donde comenté que eran 7 vehículos, no, perdón, corrección, son 8 modelos diferentes. Aquí vamos a analizarlos. Aquí los Chase, ¿no? Los raros, que así es como los nombran, obviamente diciendo que es serie 2. Tenemos primero que nada a Leia, la princesa Leia, que está muy bien hecho. Quizá no se aprecia muy bien en la cámara, me da la impresión que no se va a apreciar muy bien. El traje tiene cafecito, camuflaje, se ve muy bien detalladita, la verdad es que está muy bien. Yo ya la tenía, me salió repetida. Estoy pensando en darle una pintada para cambiarla como si fuera Luke, entonces así podríamos tener dos versiones. Y pues su vehículo, la moto, pues es muy normalita, como prácticamente todas las que hemos estado viendo. Esta para mí fue la que valió toda la colección. Tenemos aquí al mando, pero pues aquí si se fijan está con el Baby Yoda, con el mini Grogu. Está muy diferente esta moto, ahorita la revisamos, la comparamos con la anterior. Lo que me encanta es que esta armadura ya es la armadura de Beskar. Tiene aquí su jetpack, la capita la trae de lado. Ay, perdón si no enfoco muy bien, pero es que está muy complicado. Aquí tenemos la comparativa. Que bueno, aquí ya trae el jetpack. La capita del otro modelo. La armadura es muy diferente. Son muy diferentes entre sí. Están muy bonitos. Ya para mí ya... Esto ya hizo mi colección, ya que valió la pena. Las vehículos también son muy diferentes. Esta es como más alargada, más delgada. Esta es un poquito más chatita, más corta. Y pues con la maletita de Grogu. Acá tenemos la Bark de los clones. Este vehículo está viniendo con la LAT. No recuerdo ahorita el nombre, pero es la que viene con una colección. A su debido tiempo la vamos a revisar. El clon pues es normalito, no tiene ningún cambio. Aquí tenemos otra de las joyitas, bueno, de las que a mí me interesaban. Tenemos a Hunter del Bad Batch con este vehículo que trae el distintivo, igual que su casco. Personaje muy bien hecho, muy bonito, y me moría de ganas por tenerlo. También trae aquí su mochilita, igual que en la serie. Este está mucho más detallado que los clones, ya que sí trae el detalle de la pintura de la cara. Y su vehículo pues está muy bonito. A mí la verdad me ha gustado muchísimo. Tiene juego el arma. Otro de los que son más o menos comunes, y si salen repetidos a mí no me molesta porque pues puedo crear un ejército.
son los droides separatistas. Esta basecita, si la analizamos, es ligeramente diferente de las normales, ya que estas tienen como una pestañita y esta tiene un orificio para que podamos introducir la punta del vehículo aquí y se detenga. También no sé si saben, pero pues se puede poner de lado y también así la podemos poner. Está bonito, está sencillito, pero bien detalladito. Muy bien. Otro de los vehículos raros que me salieron fue el de Anakin. Aquí lo vemos vestido como de la guerra de los clones. Aquí, bueno, vamos a checar esto. Es igualito, es el mismo modelo, obviamente pues viene con otros toques de color. Y pues Anakin me gusta que también trae el detalle de del sable de luz, sus guantes, está bien pintadito, su peinadito. Y ya solamente para terminar, comentar que solamente faltan dos personajes para completar la serie, que es el Arturito con su escape pod, que es también después de los complicados de que salgan, de los Chase, y Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi, también vestido como la armadura de los clones. Vamos a ver en este video las figuras Mystery Vehicles and Figures, que son como le conocemos como las Mystery Boxes de la serie 3. Y bueno, pues tenemos este bonito arte de la caja, como siempre nos encanta este arte tan bonito que manejan los de Jazzwares. Bueno, aquí tenemos un vistazo general de los vehículos. Tenemos aquí al clon de la Fuerza 99, Tech. Tenemos aquí como en la moto viene marcado el número en Aurabesh, en 99. Creo que es uno de los personajes mejor hechos de los de Clone Wars. Está muy bonito, a mí me encanta. Y sin embargo el que tenemos aquí al lado es un Tusken Rider. Personaje horrible, muy mal hecho. La verdad es que lo único que lo salva es el speeder bike que tiene. Está muy padre, pero la verdad es que el personaje está horrible, deja mucho que desear. Aquí al lado tenemos un Stormtrooper de la Nueva Orden con esta moto con oruga que está muy bien hecho. Está súper bien detallado. Aquí pues vemos los detalles en la máscara. Bueno, perdón, en el casco, que bien hecho está. Tenemos acá otro Trooper de la Nueva Orden. También vemos qué padre está este vehículo. Está muy bien hecho. Y aquí tenemos un Stormtrooper normal. Esto que me encanta es que tiene una basecita redonda. Entonces pues tenemos este juego para apuntar. Los detalles del cañón están impresionantes. Ahora tenemos aquí de los personajes mejor hechos también y de los raros tenemos el Conde Dooku. Vemos aquí la capita, obviamente se puede quitar. El detalle de la moto está fantástico. Creo que es de mis personajes favoritos. También pues, como les digo, fue de los raros. Acá tenemos otros de los raros, que es el Stormtrooper, el Snowtrooper, perdón. Ya los habíamos visto cuando hicimos el análisis de la TAT. Pues no hay mucho que decir de él. Y tenemos la joya de la corona. Este sí es el Chase, que es el cazarrecompensas más temido de toda la galaxia, después de Boba Fett, que es Cad Bane. Y también está sumamente bien hecho. En las fotos pues espero que se aprecie un poquito más el detalle, ya que mi cámara no es 4K, pero pues tratando de hacer las mejores tomas para ustedes, para que se den una idea, para los que no los han podido completar o están pensando coleccionarlos, pues que sepan que están estas bonitas opciones, estas figuras tan padres, y promedio salieron en un costo de 190 pesos. Y te doy la bienvenida a este video donde vamos a analizar la serie 4 de los personajes de las Blind Boxes. Vamos a ver, aquí tenemos la cajita para darnos una idea de cómo es. Muy similar a las anteriores. Para los que no estén familiarizados, siempre vienen 3 vehículos difíciles de conseguir. Ahorita los vamos a ver uno por uno. Siempre está el Chase, es el más raro, y luego están los raros. Este es el costado. Bueno, aquí está el otro costado, muy bonito ahí con la lambda.
y bueno, información. Bueno, pues vamos a comenzar primero dándole una checada aquí al... Vamos a hacer un paneo acá para ir viendo los vehículos poco a poco. Ahorita los vamos a ver con detalle y sus comparativas. Bueno, pues comenzamos con la más normal, con la más común, que en este caso es el Snow... No, perdón, es el Scout Trooper. Es idéntico el vehículo a los anteriores, solamente que en este caso tiene un poquito el color más oscuro. Tenemos esta marca. Aquí tenemos la comparativa con uno de los vehículos anteriores. Aquí tenemos a Leia. Son muy similares, pero pues solamente cambia el color café. Muy bonito el vehículo, pero pues ya como que ya les gustó agarrarnos de darnos la misma todo el tiempo, ¿no? Aquí tenemos la de Luke, que aquí lo vemos que la moto es idéntica, solamente que en este caso no tiene el simbolito. Y vamos a ver la comparativa con Leia. Bueno, pues tenemos aquí a Luke, cómo se le ve su espada láser. Leia tiene unos ligeros cambios de color en su vestimenta. Es muy sutil, pero voy a poner unas fotos para que se aprecie más, ya que luego no llegue a enfocar tan bien como debería. Tenemos esta preciosidad de Ewok que me ha súper encantado, como viene con su ala delta, y bueno, esta base para poderlo poner. Es de los personajes más chiquitos junto con Yoda. Vamos a medirlo de una vez. Sabemos que los personajes promedio miden 2,5 centímetros. Este mide casi los 2 centímetros. Está súper bonito. Acá tenemos a Paplú, uno de los más buscados. Este es de los personajes raros. La moto es igual a las anteriores, solamente que sin el símbolo. Y pues con este efecto de fuego. Está súper bonito. Muy detallado. Creo que no está enfocando bien la cámara, entonces me voy a centrar mucho con las fotos. Aquí tenemos a Echo, al buen Echo del equipo Bad Batch. Y vemos que viene con un vehículo igualito al de Cad Bane. O sea, de verdad que, como les digo, no se molestaron en nada. A ver, vamos a poner por ejemplo aquí a Echo junto con Hunter para ver la comparativa. El brazo de Echo pues es metalizado. Sabemos que es un personaje que ya es más androide que humano. Tenemos la cápsula de C-3PO, que es igualita a la de Arturito. Inclusive hasta le dejaron el palito ahí para montarlo, pero pues en este caso C-3PO no lo tiene. Y bueno, vemos el detalle de la patita, que es metal, color ¿cómo se dice? Plateado, mientras que sabemos que todo el personaje pues es dorado, ¿no? Un detalle que se ha mantenido. Tenemos la chulada y más buscada, que es la rueda que tiene las patitas para correr. Qué bonito está. Aquí con este mega cañón que está tremendo. Del buen Grievous. Aquí lo vemos como está en modo batalla. Viene con sus dos sables láser. Debería de venir los 4, pero bueno, no importa. Aquí tenemos la comparativa con el que viene con su vehículo, con su nave, mientras que pues vemos que sí es diferente. Solamente repitieron la cabecita. Esto de que trae la capita pues lo hace muy padre, muy interesante. Y por último, pero no menos importante, tenemos a uno de los personajes más queridos, más amados por todos los fans de Star Wars, que es el Capitán Rex, con este detalle de la máscara. Bueno, del casco. Y vemos que su bark es igualita a la del General Kenobi de las Guerras Clon. Vamos a continuar con esta serie de videos de Star Wars Micro Galaxy Squadron, donde estamos viendo la serie 5. En este caso, bueno, aquí tenemos la cajita de estos personajes llamados Mystery Vehicles and Figure, que bueno, aquí en México le decimos las Mystery Box, ya que pues no sabemos cuál es la que te va a tocar. Ese es lo curioso. Aquí tenemos de lado los modelos de los personajes.
tenemos del otro lado un arte muy bonito y en Aura Beige que dice Micro Galaxy Squadron. Y bueno, vamos a checar a los personajes. En este caso tenemos aquí al Genoshiano. Este personaje está muy bonito. Vemos aquí el detalle de ese cinturón como doradito. Esa motito que está muy bonita. Se parece un poquito a la que usa el Conde Dooku. Ahora vamos a continuar con el droide separatista, que de hecho tienen la forma de los Genoshianos, ya que pues ellos son los personajes o las criaturas que los fabrican. Entonces, bueno, pues aquí tenemos el vehículo en todo su esplendor. Aquí, por ejemplo, tenemos estas basecitas. Ya habíamos visto que, por ejemplo, en este caso, estas bases se pueden colocar tanto de esta manera como de esta manera, por ejemplo. Sobre todo porque, bueno, pues está pensado como para los niños, para que jueguen, ¿no? Entonces aquí ponemos a nuestro droide, pues ya listo para el ataque. Muy similar al de la serie 1, nada más que el de la serie 1 pues es blanco o color hueso. En este caso pues este es color como cobre. Ahora tenemos esta bonita moto aquí con este mandaloriano, que algo que me encantó es que se le puede quitar también el jetpack que lleva en la parte de atrás. Está muy bonita esta Speeder Bike porque no habíamos visto al menos una similar de las series que han estado saliendo. Entonces, bueno, al menos ya tiene un modelo diferente, ¿no? Y bueno, aquí tenemos a este personaje imperial, que aparentemente son jóvenes que los están capacitando, los del Imperio. Y recordemos al personaje de Rebels, a Ersa, que se queda con un casquito de él. También curiosamente es el mismo modelo de vehículo que utiliza en la serie de Ahsoka la guapa de Sabine Wren. Nada más que bueno, con su característico pintado de spray. Ahora tenemos a Din Djarin con este cañón que ya hemos visto cómo gira. Sí estamos viendo un repintado en el trajecito, sí tiene mucho más detalle de los que han salido hasta ahorita. Está bonito, está muy bien hecho. Ya este tanquecito también ya lo habíamos visto en la serie 4. No, en la serie 3, nada más que lo traía un Stormtrooper. Y bueno, tenemos esto que está bonito, de que se gira. Podemos hacer que gire así, la torreta también pues gira. Podemos poner al personaje. La capa, por cierto, es removible. Y pues podemos poner aquí al personaje atacar, como lo vimos en la serie del Mandalorian. Ahora vemos aquí a Aurra Sing, esta cazarrecompensas, que bueno, originalmente en los cómics era una Jedi caída. De hecho era enemiga directa de la caballero Jedi Ayla Secura. Y se ve súper detallada la antenita de la cabeza, esas manos enormes. Hace un pequeño cameo, o bueno, la primera vez que la vimos fue en la amenaza fantasma, ahí donde está viendo la carrera de Anakin en los Pod Racer. Ahora tenemos a este Dark Trooper, que está súper bonito, ya lo habíamos visto en otro video cuando me salió. Y bueno, está el detalle, el logotipo del Imperio, se ve súper elegante, está increíble, a mí me encantó. Este personaje originalmente iba a ser un Chase, terminó siendo el raro. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Boba Fett, en su versión, digamos, sin la armadura, así como salió, recién se escapó o logró salir del Sarlacc. Podemos ver cómo en su traje está las manchas de lodo. Y esta Speeder Bike que trae, pues es igualita a la que nos había salido también de la versión de la serie 4 del Tusken Rider, ya que bueno, pues obviamente salen en la misma escena los dos. Muy bien amigos, pues ahí lo tienen, espero que puedan completar su serie muy pronto. Y pues estamos viéndonos en un próximo video. Si el contenido del video te gustó, te invito a suscribirte y dejar un poderoso like. Eso me ayuda a seguir creando contenido. Gracias y hasta el próximo video.